Hola, hoy nos metemos de lleno en las memorias de una figura, legendaria de las finanzas, Benjamin Graham, conocido como el decano de Wall Street. Aunque falleció ya en 1976, su impacto es enorme, ¿no? Puso las bases del análisis de valores moderno y fue mentor de gente como Warren Buffett, nada menos. Lo que vamos a analizar hoy son fragmentos de sus memorias personales que se publicaron después de su muerte. Y ojo, no es una guía de inversión al uso, ¿eh? Es más bien una mirada personal, íntima al hombre, sus experiencias, sus primeros éxitos y también fracasos en Wall Street y su pensamiento que iba bastante más allá de solo invertir. Exacto. Vamos a ver, digamos dos partes principales. Por un lado, sus primeros años en la bolsa, un periodo clave, entre 1919 y 1929 más o menos. Fue una época de ascenso muy rápido, de aprender mucho, pero también, de llevarse algún que otro golpe. Y por otro lado, que esto es fascinante, descubriremos una faceta suya mucho menos conocida, una idea económica súper ambiciosa que tenía para reformar el sistema monetario, su plan de moneda de reserva de materias primas. Suena muy interesante eso. O sea que hoy el objetivo es exprimir estos textos para entender mejor no solo al Graham inversor, sino también a la persona, al pensador que había detrás. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por esos primeros años en Wall Street. Él mismo dice que su progreso entre 1919 y 1929 fue rápido, incluso espectacular. Para 1920 ya era socio junior en la firma Neuberger, Henderson & Loeb. Un comienzo, fulgurante. Sí, muy rápido. Y uno de sus primeros pelotazos, digamos, fue bastante curioso. Se asoció con un joven japonés, Junkichi Miki. ¿Y qué hicieron? Pues se dedicaron a arbitrar bonos del gobierno japonés. El arbitraje, básicamente es sacar partido de pequeñas diferencias de precio, ¿no? En este caso, aprovecharon los líos de la posguerra con los tipos de cambio y que esos bonos tenían un interés fijo en yenes. ¿Y cómo funcionaba el arbitraje exactamente en este caso? O sea, ¿qué compraban y vendían? Pues mira, compraban bonos que se habían emitido originalmente en Estados Unidos en denominaciones pequeñas, $100, $500, que aquí, en Occidente, eran un poco rollo para los bancos manejarlos. Pero en Japón no. Los compraban aquí, digamos, con descuento y los mandaban físicamente a Japón, imagínate. Y allí los revendían con beneficio. Lo más llamativo es la escala, ¿eh? Millones de dólares. Y la logística que implicaba cruzar el Pacífico con bonos en esa época. Y cuenta detalles muy buenos que le dan vidilla al relato, como que necesitaban cajas de seguridad especiales solo por el peso de tanto papel, de tantos bonos. O cómo Miki le introdujo a la cultura japonesa. Dice que probó pescado crudo por primera vez. Y también, curiosamente, que Miki le enseñó a jugar al póker, aunque Graham admite, con bastante humor, que fue un instructor muy imperfecto porque él siempre acababa perdiendo pasta con los amigos. Son esas pequeñas historias las que, te acercan al personaje, ¿no? Lo hacen más humano. Pero, ojo, que no todo era un camino de rosas. Había un riesgo importante. Piensa que los bonos tardaban como un mes en llegar a Tokio, y en ese mes el mercado podía caer. De hecho, cuenta una vez que pasó eso. Cayó el precio mientras los bonos viajaban. Tuvieron que negociar duro con el banco corresponsal en Nueva York, el Yokohama Specie Bank. Al final, parece que ambas partes vieron que la situación era un poco ambigua y llegaron a un acuerdo para liquidar la operación más o menos al precio pactado. Una muestra de lo complicadas que eran esas operaciones. Claro, no era solo comprar y vender. Y aparte de estos arbitrajes, también trabajaba como lo que él llamaba analista estadístico. Recomendaba canjes de bonos, como los bonos de guerra americanos, los US Victory, y hacía análisis comparativos de acciones. Uno de esos análisis sobre ferrocarriles le puso en contacto con un tal Robert J. Maroni, que era vicepresidente de una compañía ferroviaria. Se hicieron amigos y luego socios. Incluso cuento una anécdota de novato total. Confundir short stop, la posición del béisbol, con short stock, vender acciones en corto. Sí, es gracioso. Y también menciona de pasada la jerga de la época, los motes que tenían las acciones. Cómo llamar Big Steel a US Steel, simplemente porque era la más grande. Son detalles que te pintan el ambiente de Wall Street entonces. Y ahora, llegamos a una experiencia que parece que le marcó bastante. El caso de Savold Tire, en 1919. Aquí se ve como la promesa de dinero fácil puede acabar muy mal, ¿no?
Graham y unos amigos metieron $5.000 en lo que parecía el negocio del siglo, una empresa con una patente para recauchutar neumáticos. El promotor era un tal Barnard Powers. Lo describe como un sindicato, o sea, un grupo de inversores poniendo pasta para una operación. Y al principio, pues la euforia total. En mayo de 1919, ¡zas!, reciben un cheque con un rendimiento del 150% sobre lo que habían puesto. Imagínate. Claro, eso animó a Powers a montar rápido empresas afiliadas por todos lados. Nueva York, Ohio, Pensilvania. Y Graham y sus amigos, pues claro, se vinieron arriba con el éxito inicial y metieron más dinero. Unos $20.000 más en una de esas filiales. Ay. Pero me imagino que la cosa se torció. Pues sí, rápidamente. El negocio real no iba ni de lejos como prometían. Las acciones empezaron a hacer cosas raras y al final se destapó todo. Era una estafa. Powers había usado el dinero de las nuevas emisiones para otras cosas. Se lo había llevado, vamos. Graham, que se sentía fatal por haber metido a sus amigos en el lío, organizó un comité de afectados para intentar recuperar algo. Pero nada. Powers acabó en la cárcel por otros fraudes y ellos apenas recuperaron 33 céntimos por cada dólar invertido. Una lección carísima sobre especulación y fraude. Uf, qué palo. ¿Y qué reflexión hace Graham sobre la ética de Wall Street en aquella época, después de esa experiencia? Pues mira, reconoce que las casas de bolsa serias, las establecidas, eran generalmente fiables para ejecutar órdenes y guardar los valores, eso sí, pero admite que la manipulación del mercado por parte de insiders y especuladores era, el pan de cada día. Y critica a la bolsa de Nueva York por no ser más dura con las llamadas bucket shops, que eran básicamente chiringuitos financieros que ni siquiera ejecutaban las órdenes, sino que apostaban contra sus propios clientes. Afirma que su firma, NHL, no entraba en ese juego sucio. Pero vamos, esto nos recuerda esa tensión constante que hay entre regulación, ética y la propia naturaleza especulativa de los mercados, ¿no? Totalmente. Y de hecho, esa incomodidad con el modelo de la correduría tradicional, donde a veces la firma ganaba pasta mientras los clientes la perdían, parece que fue una de las razones por las que decidió ir por libre. En 1923 deja NHL y funda su propia empresa de inversión, la Graham Corporation. Quería hacer las cosas a su manera. Eso es. Buscaba otro enfoque. Se centró más en arbitrajes más complejos y sobre todo, y esto es clave, en lo que hoy llamamos inversión en valor. Es decir, buscar acciones donde el precio de mercado estuviera muy por debajo de su valor real, de su valor intrínseco. El ejemplo clásico que él mismo pone es una operación entre DuPont y General Motors. Compró acciones de DuPont y a la vez vendió en corto acciones de General Motors. ¿Y por qué? ¿Cuál era la lógica ahí? Pues porque DuPont tenía una participación enorme en General Motors. Graham calculó que solo el valor de esa participación ya justificaba un precio más alto para las acciones de DuPont del que tenía en el mercado. Y al mismo tiempo pensaba que igual GM estaba un poco sobrevalorada, así que apostó a que esa diferencia se corregiría. DuPont subiría o GM bajaría, o las dos cosas. Ahí se ve clarísimo el inicio de su filosofía, ¿no? Buscar valor donde otros no lo ven. Cuenta también que intentó hacer cosas parecidas en otras situaciones, como vender corto acciones de Shattuck Corporation, los dueños de los restaurantes Shafts, porque las veía superinfladas, especulativas. Aunque aquí también reconoce algo muy típico del inversor en valor, la frustración de ver que a veces el mercado se mantiene irracional mucho tiempo. Tuvieron que cerrar esa posición corta perdiendo dinero porque la acción seguía subiendo contra toda lógica, según él. Sí, esa primera empresa suya, la Graham Corporation, duró un par de años y medio y parece que no iba mal en cuanto a beneficios, pero se disolvió en 1925. ¿Por qué? Pues por un desacuerdo sobre cuánto debía cobrar Graham. Él mismo lo admite con una franqueza notable. Dice que tuvo un mal caso de hubris, de orgullo, vamos. Propuso una estructura de comisiones muy agresiva para él, basada en los beneficios, y sus socios capitalistas, el grupo Harris, dijeron que ni hablar, y rompieron la sociedad. Vaya, o sea que la ambición en ese momento le jugó una mala pasada. Pero no se rindió, claro. En 1926 monta una nueva estructura, el Benjamin Graham Joint Account, con dinero de amigos y conocidos. Y aquí entra en escena alguien fundamental en su vida profesional, Jerome Newman, un antiguo compañero de estudios. Sí, Newman es clave.
Y la descripción que hace Graham de él es muy interesante. Le reconoce una inteligencia práctica brutal, mucha visión para los negocios, gran negociador. Admite que Newman era mejor que él gestionando el día a día de la empresa. Pero por otro lado, también lo pinta como un jefe muy exigente, impaciente si te equivocabas y a veces difícil en el trato personal. A pesar de esa dinámica, digamos, compleja, y de que dice que fuera de la oficina no eran íntimos amigos, formaron una sociedad increíblemente larga y exitosa. El joint account luego se convirtió en la famosa Graham Newman Corporation, que llevaron juntos hasta que se jubilaron. Y como anécdota curiosa, cuenta que las mujeres de ambos se llamaban Estelle. Qué curioso. Y hay otra conexión que me ha llamado la atención que muestra que Graham no estaba solo metido en el mundo de la inversión pura y dura. Menciona una cuenta asociada llamada Cohen and Graham. Y resulta que ese Cohen era Benjamin B. Cohen, un abogado que luego fue importantísimo en el New Deal de Roosevelt, redactando leyes financieras clave. Graham cuenta que años después, en 1934, Cohen le mandó un borrador de la ley de la Bolsa de Valores, la Securities Exchange Act, para que le diera su opinión. Esas conexiones son importantes, sí. Nos ayudan a entender que Graham no era solo un tipo de números y mercados. Todas esas experiencias con la volatilidad, con fraudes como el de Sabal Tire y sobre todo con las crisis económicas como la depresión tan fuerte de 1921-22, le hicieron darle vueltas a problemas económicos más de fondo, a buscar soluciones sistémicas. Exacto. Y eso nos lleva directamente a su gran idea económica, esa que mencionabas antes, el Plan de Moneda de Reserva de Materias Primas, o CRC por sus siglas en inglés. Cuentan que la idea les surgió al ver la contradicción tan absurda de la depresión. Un país con recursos, fábricas paradas, gente necesitando cosas, pero todo hundido en la pobreza y el paro. Le parecía un fallo del sistema monetario. Su diagnóstico era claro. Faltaba poder adquisitivo estable. Y su propuesta era, bastante radical para la época. Proponía abandonar el patrón oro y crear una moneda que no estuviera respaldada solo por oro, sino por una cesta de materias primas básicas. Materias primas que se pudieran almacenar, claro. Hablaba de unas 25 o 30. Trigo, algodón, cobre, caucho, cosas así. Vale. ¿Y eso cómo funcionaría? O sea, ¿cómo se implementaría en la práctica? La idea central era la siguiente. Un organismo público, como el Tesoro, emitiría dinero nuevo a cambio de que los productores le entregaran físicamente la cesta completa de esas materias primas, a un precio fijo establecido para la cesta entera. Y al revés, si tú tenías ese dinero, podrías ir a ese organismo y canjearlo por la cesta física de materias primas. El objetivo no era fijar el precio de cada materia prima por separado, El precio del trigo o del cobre seguiría fluctuando según la oferta y la demanda. Lo que se buscaba era estabilizar el valor general de la cesta y, por lo tanto, estabilizar el nivel general de precios de las materias primas y el poder adquisitivo de esa moneda. Él lo comparaba con la historia de José en la Biblia, almacenando grano en los años buenos para tener en los malos. Crear reservas para estabilizar la economía. Era como tender un puente entre la economía real, la de la producción, y la economía monetaria. Entiendo. Y él insistía mucho en que la clave era que fuera una cesta diversificada, ¿no? Para no caer en los errores de intentar estabilizar el precio de una sola materia prima, que nunca había funcionado. Dice que se inspiró en economistas como J. Hobson y que encontró ideas parecidas en gente tan diferente como Thomas Edison. Presentó el plan formalmente en 1932 y en esa misma presentación soltó otras ideas curiosas, como que Francia pagara su deuda de guerra a Estados Unidos mandando 40 millones de botellas de vino al año. Sí, era un pensador original desde luego. Publicó la idea bien desarrollada en 1933 y luego en un libro, Storage and Stability, en 1937. Y hubo un momento durante el New Deal que pareció que la cosa podía despegar un poco. Gente importante como Henry Wallace, que era secretario de Agricultura, y su asesor, Louis Bean, mostraron interés. Graham incluso se reunió con Wallace, y Bean le ayudó con datos y estadísticas para su libro. Pero entonces, si tuvo ese apoyo inicial y parecía tener cierta lógica, ¿por qué no salió adelante? ¿Qué pasó? Pues al final no consiguió el apoyo político clave. Hermann Baruch, que era amigo suyo, intentó convencer a su hermano, Bernard Baruch, que era súper influyente y asesor de Roosevelt, pero Bernard Baruch lo descartó. Dijo que era poco práctico, como sacar otro conejo de la chistera, una especie de truco de magia. Graham montó un comité para promover la idea, pero no tuvo mucho impacto.
El libro tuvo algunas reseñas en revistas académicas, pero pasó bastante desapercibido para el gran público y los políticos. Y él mismo, Graham, ¿por qué creía que había fracasado su gran idea? Bueno, reflexionó bastante sobre ello, y con cierta amargura, parece. Su conclusión fue que la idea era demasiado técnica, quizá, demasiado radical. No generaba el apoyo popular masivo que sí tenían otras propuestas más simples de la época, como los planes de pensiones universales que proponía, por ejemplo, el Dr. Townsend. Estaba convencido de que su plan CRC solo se tomaría en serio en una crisis muy, muy gorda. Una nueva Gran Depresión o una crisis monetaria brutal que obligara a pensar fuera de la caja, como decimos ahora. Y como anécdota final sobre esto, menciona que a veces le confundían con otro economista de Princeton, Frank D. Graham, que curiosamente defendía un plan parecido. Y acabaron haciéndose amigos. Es fascinante. Al final todos estos extractos nos pintan un Benjamin Graham mucho más rico y complejo que simplemente el autor de El inversor inteligente, ¿verdad? Vemos al operador astuto, el de los bonos japoneses o el arbitraje DuPont-GM. Vemos al inversor que aprende y a un coste alto, de errores como el de Sable Tire. También al empresario con ambición, a veces con demasiada hubris, como él mismo dice. Y sobre todo al pensador económico, preocupado por problemas grandes, sistémicos y buscando soluciones audaces. Exactamente. Es esa mezcla lo que le hace tan interesante. La experiencia práctica, el estar ahí en el día a día de Wall Street, con esa capacidad para la reflexión teórica profunda sobre cómo funciona la economía, los mercados, su plan de la moneda de materias primas, aunque nunca se hiciera realidad, nos muestra una mente inquieta que no se conformaba con gestionar bien el dinero, sino que quería entender y arreglar las causas de fondo de la inestabilidad económica. Y esto quizá nos deja con una última idea para darle vueltas. Graham creía que su plan necesitaría una crisis enorme para ser considerado. Si pensamos en el mundo de hoy, no. Con la inflación, los problemas en las cadenas de suministro, la volatilidad de las materias primas, los debates sobre el futuro de las monedas. ¿Podrían esas ideas de fondo de Graham sobre la necesidad de anclar de alguna manera el valor del dinero a la economía real, a bienes tangibles, aunque no sea su plan exacto, tener alguna relevancia hoy? ¿Ofrecer alguna perspectiva útil? Es algo cuanto menos para reflexionar.